Bueno, muy buenos días al Hospital de Salina Cruz. Hoy tenemos nuestro último día de capacitación. Siéntanse felices por eso. Y bueno, vamos a terminar pues con broche de oro esta semana de capacitación. Hoy tenemos a la doctora Esperanza Eusebia Lugo Reyes. Bienvenida a Telemedicina. Gracias. Y bueno, ella es responsable estatal del programa de desarrollo infantil temprano y de estimulación temprana. Y precisamente nos va a hablar el día de hoy de eso, ¿no? De estimulación temprana y desarrollo infantil temprano, para que ustedes puedan tener todos los conocimientos necesarios también en sus áreas que les ayuden a desempeñar mejor pues sus funciones que tiene cada uno de ustedes. Y bueno, sin más, pues los dejo con la doctora Esperanza para que nos hable de este importante tema. Y pues bienvenida y gracias. Gracias. Y gracias también a ustedes por permitirme. Antes de introducir al tema, sí es importante que respondamos esta pregunta. ¿Por qué son importantes los primeros 1000 días de vida de todo ser humano? Pero antes quisiera hablarles de lo que significa la economía en la vida de los seres humanos. Dirán ustedes, ¿qué está haciendo una médica hablando de economía? Pues la verdad es que yo no sé nada de economía, así es que no esperen que yo aquí haga todo un balance económico. Solo porque quiero traer a colación al economista, que si recuerdan ustedes, ganó el premio Nobel en el año 2000, el doctor en economía, James Heckman. Él hizo una investigación por la que se ganó ese premio Nobel. Y es muy interesante. Esta investigación tiene que ver mucho con nuestro trabajo, porque para esto déjenme decirles que él eligió hacer una investigación con una muestra de niños en un barrio de alta marginalidad, muy pobre y además con un índice de criminalidad muy alto. Él escogió una muestra de niños que iban de los 0 a los 3 años y los sometió a un tipo de educación muy rica, a unos métodos de educación de alta escuela, como los que por ejemplo ahorita existen en las escuelas privadas o en algunos liceos donde se da esta educación de calidad. Así, de ese tipo de escuela sometió a estos niños allá por esos años. Para esto él también escogió que esa muestra de niños tuviera un cociente intelectual un poco menos que el común de todas las personas de aquel entonces. Entonces dejó pasar 20 años. Después de esos 20 años, él empezó a ver los datos, los resultados, las conclusiones, y se encontró con 2 resultados muy, muy importantes. Uno de ellos era que estos niños que habían sido sometidos a este tipo de medio ambiente educativo inicial y de estimulación temprana muy enriquecido, a los 20 años de edad habían tenido ya una carrera, además era gente muy productiva. Además, el otro punto también importante que él encontró es que había bajado en un 75% la criminalidad y la delincuencia en el comportamiento de estos niños en relación con los otros niños de su mismo barrio que no habían sido sometidos a este medio educativo temprano, como les digo, de calidad.
Para mí, estos son datos y evidencias suficientes en los que me digo, vale la pena este asunto. Como economista, James Heckman empezó a hacer sus cálculos, empezó a hacer cuentas y, por ejemplo, para responder a estas preguntas, ¿cuánto le había costado a la comunidad invertir en esa educación? Y si había sido redituable en cuanto a renta se refiere. Y entonces él encontró que por cada dólar que se había invertido en la educación de estos niños, 17 dólares habían obtenido de ganancia en el capital humano de estos niños. O sea, casi un 700% de ganancia por esta inversión. Claro, nosotros podemos suponer por qué estos jóvenes tenían ese tipo de inversión de redituable en cuanto al capital humano se refiere. Imagínense, eran chicos con una carrera, con una profesión, productivos, y precisamente por ser productivos estaban integrados a la sociedad. Y esa integración a la sociedad también hacía que tuvieran menos comportamientos de criminalidad y de delincuencia. Imagínense esto impacta definitivamente en contratar menos policías, tener menos cárceles, menos delincuencia, menos hospitalizaciones por problemas de este tipo, menos servicios sociales. Eso de alguna manera se diluye con todo esto. Esa es otra de las situaciones por las que observó Heckman que era toda una inversión redituable. Además, estos chicos, teniendo esa capacidad de haberse formado tan tempranamente, les daba la oportunidad también de generar a su vez políticas, programas de intervención a su vez para otros niños. ¿Por qué digo que es importante entonces la inversión en la primera infancia? Por esto, Heckman llegó a la conclusión, ahorita vamos a ver su curva de Heckman, llegó a la conclusión de que mientras más se invierte en la edad adulta, menos es redituable el capital humano. Y vamos a comenzar por eso con las diapositivas para que les muestre la curva de Heckman. Aquí, disculpen que se las presente en inglés. Si ustedes ven, hay unas curvas, unas de línea continua y unas de línea interrumpida, en donde se ve, si nos vamos hacia el extremo derecho, donde dice entrenamiento laboral allá en la adultez temprana, después se sigue con la escolaridad, la preescolaridad, y hasta arriba están la intervención en los primeros años, de los 0 a los 3 años, las 3 barritas verticales que están hacia la vertical que está hacia arriba, que dice el retorno de la inversión en el capital humano. Definitivamente era mayor ese retorno si se invirtió durante los primeros años que el redituable que se puede obtener allá por la edad adulta. Eso es lo que explica sencillamente la curva de Heckman. Y bueno, ¿por qué es importante? Ahorita vimos una primera parte de por qué es importante en los primeros años esta inversión. Ahora, ¿por qué también es importante en los primeros 1000 días de vida? Si nosotros situamos los primeros 1000 días de la vida, tenemos que sumar los siguientes, o sea, a nivel de la gestación, tenemos que considerar la gestación, 270 días, primer año de vida, 365, segundo año de vida, 365, y así obtenemos 1000 primeros días de vida. Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo en que son solamente los 2 primeros años, se puede prolongar hasta los 3 años. ¿Qué significa esto?
Bueno, pues es que durante esta etapa, desde la gestación, hay una importante funcionamiento o velocidad de crecimiento cerebral, como no tengan ustedes idea. Hay migración neuronal, hay crecimiento de neuronas, multiplicación neuronal, migración. Si estamos dirigiendo, yo siento que me estoy dirigiendo a médicos y enfermeras, no tengo mucho que hablar entonces con respecto a esta neurobiología, porque afortunadamente ustedes tienen un gran bagaje de este marco teórico. Sin embargo, durante estos primeros años hay más de 100,000 millones de neuronas que se multiplican, más de 300,000 interconexiones que se dan durante la sinapsis. Es toda una trama neurobiológica que se va implementando, que le va dando soporte a todas estas funciones que va a adquirir el ser humano más adelante. Pero no es la cantidad de neuronas las que importan, es la cantidad de sinapsis, la cantidad de interconexión, de formación interneuronales que hay entre ellas, como para dar oportunidad a que se vayan mapeando las primeras vías o las primeras digamos bases, cimientos de lo que van a ser las funciones de razonamiento, de pensamiento, de conocimiento, de abstracción, del desarrollo en cuanto al lenguaje, cognición, del movimiento, de la emoción, del apego, también de las facultades y de las habilidades y destrezas que el niño va a adquirir para ser un adulto en plenitud. Entonces, todo lo que pase durante los 3 primeros años de vida o 2 primeros años de vida son vitales, porque son el futuro del adulto. O sea, en realidad nosotros decimos el futuro es el que se está preparando. En realidad importa el presente que está sucediendo ahí en estos niños. Entonces, por eso importa regresar a ver mucho estos primeros 1000 días de vida. Ahora, con esto yo quisiera traer a colación 3 aspectos importantes que pudiéramos presentarle a los políticos, a las autoridades, a nuestros colegas, a los padres de familia, a la comunidad, a los presidentes municipales, a todos los que tengan que ver con estos sectores que atienden niños menores de 5 años de edad. 3 aspectos vitales son la lactancia materna. La lactancia materna, ya les hablaron a ustedes seguramente de eso en nutrición, pero ¿por qué lo traigo a colación? Da la oportunidad esta acción que lleva a cabo la mamá de que el niño establezca primero, por supuesto, su vitalidad de alimentación, pero además de interacción con el primer ser que es tan importante para él como es la madre. Este primer vínculo, no necesito explicárselos a ustedes, ya que tienen ustedes una gran bagaje, gran idea con respecto a lo que sucede cuando el niño se enamora de su mamá, la mamá se enamora del bebé y establecen una relación tal que le da una fortaleza al bebé, de tal manera que le da la oportunidad de tener mejores relaciones también con su papá, sus hermanos, con su familia inmediata, después con sus pares, con la escuela y con la comunidad, y así hasta que él va estableciendo relaciones importantes. La socialización es parte importantísima en la sobrevivencia, porque como seres humanos somos sociables, y si no somos sociables no sobrevivimos. Entonces imagínense la herramienta tan importante que el niño tiene por el solo hecho de tener una buena lactancia materna. Por eso digo, los políticos, los sectores, las sociedades civiles, debemos regalarle a las mamás por lo menos 1 año a su bebé, y regalarle al bebé a su mamá por lo menos 1 año. Porque si nosotros nos damos cuenta de lo que significa esto en términos de disminución de problemas emocionales, problemas de depresión en el niño, depresión en el adulto después, la oportunidad de poder separarse con amor y con autonomía y con autoestima, es muy importante esta etapa.
La otra cosa que también debemos de pedirle a nuestros políticos es garantizar el juego en el niño y la niña. El juego es el vehículo principal por el que el niño percibe una cantidad de estímulos que le van a le van a ayudar a mapear, como decía yo, estos cimientos para las habilidades y destrezas que va adquiriendo en el tiempo. El juego es algo natural y es algo tan espontáneo en el niño, es inherente a todo ser humano, pero con mucha mayor razón en el niño. Por eso sí es bien importante que no se les prive de esta parte que es el juego. La otra cosa es ofrecer una educación vital infantil de calidad. ¿Y qué quiero decir de calidad? Pues que tenga la disponibilidad afectiva de los educadores, de las madres, de los cuidadores, de los que estamos alrededor de ellos también, los profesionales que estamos en el sector salud, en el sector educativo, en las sociedades civiles, ¿sí? La comunidad. Todos debemos de atender a esta parte de la educación infantil de calidad. Y de calidad no significa como hacer cosas muy complejas. A veces los padres de familia quizá verían que si se hacen cosas complejas en la escuela, entonces sí es de calidad. Si se hacen cosas complicadas que el padre no entiende, por ejemplo, de pronto ve que la maestra empieza a hacer un frosting ahí o algo aplicado, y dice, ay, pues ha de ser muy bueno porque están aplicando eso que yo ni entiendo. No. La educación de calidad es algo que entienden los padres de familia incluso desde el hogar. No son cosas complejas, son cosas muy simples. Y de eso va también acompañada la estimulación temprana. Bueno, otra cosa, como decían, para garantizar el juego, para garantizar la lactancia, la alimentación, la sobrevivencia en el niño, pues para eso existe un marco jurídico muy importante, como son la Convención de los Derechos de los Niños. Allá por el año 1989 fueron ratificados por varios países. México lo ratificó en 1990. Y bueno, yo quiero decirles que en México los derechos de los niños o la Convención de los Derechos de los Niños es el segundo documento más importante abajo de la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos. Es el segundo documento en mayor importancia. ¿Cómo están organizados estos? Yo, a manera de poder ubicarlos así temporoespacialmente en cuanto a cómo están ubicados los de desarrollo infantil, traje a colación este pequeño resumen. La Convención de los Derechos de los Niños tiene principios rectores, que son la base para que cada uno de estos derechos se conviertan en una realidad. Y estos 5 principios rectores son estos: la no discriminación, en primer lugar; en segundo, el interés superior del niño; la participación infantil; el derecho a la vida; y la supervivencia y el desarrollo. Esos son importantes. Cualquiera de los programas, de los planes, de las políticas públicas que no contemple alguno de estos principios, no tiene su razón de ser. Tendrá que tener alguno de esos principios, y principalmente los 5, y si tiene los 5, qué buena onda, pero bueno, lo importante es que tenga alguno de ellos, como para que tenga validez y se cumplan y se hagan realidad los derechos de los niños. Y ahora, ¿por qué hablo de derechos de los niños? Porque es bien importante que nosotros veamos a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Eso es un paradigma muy importante que ha cambiado, porque antes se les veía como sujetos de protección, como, ay, pobrecito, necesita esto, necesita el otro. Y no, el niño es un ser valioso que tiene derecho a esto por ser el solo hecho de tener estar en esa etapa del ciclo vital de vida. Pues bien, entonces entro a platicarles sobre el programa de desarrollo infantil y estimulación temprana, el cual está diseñado para implementar, ya está implementado, pero para implementarse con mayor énfasis en el primer nivel de atención y dirigido a niños y niñas menores de 5 años de edad. Está normado desde
del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de México, y aquí en Oaxaca de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud en el Departamento de Atención a la Infancia y Adolescencia. Y bueno, el marco jurídico de este programa, ¿cómo está? ¿De dónde viene de dónde podemos nosotros sostenernos como jurídicamente, como política o como programa? Si nosotros consideramos el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Nacional de Desarrollo hay meta nacional, objetivo y estrategias. Desde aquí, en la meta nacional, nos metemos en esta que significa ¿cómo se llama? México Incluyente. Déjenme ponerme mis lentes. México Incluyente. En el objetivo 2.1 se enuncia garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. De ahí se desprende la estrategia 2.1.2, que dice fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva. Del Plan Nacional de Desarrollo se desprende el Programa Sectorial de Salud, cuyo objetivo número 4 dice cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país. La estrategia 4.1 dice asegurar un enfoque integral para reducir la mortalidad infantil en menores de 5 años de edad en comunidades marginadas, y la línea de acción son 4.1 y 4.7, donde dice fomentar el desarrollo de capacidades para ofrecer a los niños y las niñas estimulación temprana y buenas prácticas de crianza. En el PAE se tiene el objetivo de disminuir la morbilidad y la mortalidad en menores de 19 años mediante estrategias que reduzcan la desigualdad. La estrategia 1.5 dice realizar actividades preventivas para disminuir la morbilidad y mortalidad de enfermedades prevalentes de la infancia. Y la línea de acción sería 1.5.4, impulsar la actividad del desarrollo infantil y estimulación temprana. De aquí se desprende entonces el programa de atención integrada, y dentro de ese programa está inserto el componente de desarrollo infantil temprano y de estimulación temprana. Este programa de atención integrada, que también está en el Departamento de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, ocupa un gran de componentes que ustedes verán aquí en esta diapositiva. Está el componente de IRAS, vacunas, prevención de accidentes, el menor de 1 año, maltrato infantil, nutrición, síndrome de Turner, diarreas. Todo eso hace y son acciones que reducen la mortalidad y la morbilidad en la infancia. Y en medio de ellos el asunto del desarrollo infantil temprano y estimulación temprana. Con esto, con las acciones que hay en cada uno de estos componentes, se busca reducir entonces la mortalidad y alcanzar el 4º objetivo de desarrollo del milenio. ¿Qué quiere decir influencia de los factores de riesgo o factores en el desarrollo? Esta curva, aunque parece un tanto complicada, en realidad solamente nos vamos a situar en lo que son los factores de protectores y los factores de riesgo. Vamos a ver que a medida que se reducen los factores de riesgo y aumentan los factores protectores, o se interviene durante este periodo sensitivo del desarrollo y principalmente durante los primeros años, los primeros 1000 días de vida, se va a dar un importante impacto positivo en el desarrollo de los niños. Y para esto déjenme llevarles a este asunto, que es que si nosotros actuamos con esta perspectiva de prevención como prioridad, estaremos actuando más con un enfoque de ciclo de vida, de intervención en el ciclo de vida, y esto es en los primeros años de vida en el ser humano. Estas acciones de prevención y promoción tienen que ver entonces con el control de los factores de riesgo y con los factores de protección. Estos factores de riesgo
se tienen que evaluar, por ejemplo, durante la consulta del niño sano, ahorita vamos a entrar a eso, pero se detectan oportunamente los riesgos de retraso y alteraciones en el desarrollo por el lado de los factores de riesgo. Entre los factores protectores se aumentan mediante la acción de la estimulación temprana, brindando capacitación a madres, padres y cuidadores de niños menores y niñas menores de 5 años para que la realicen en su casa durante las actividades cotidianas. ¿Qué competencias deben de tener estos actores que están alrededor de los niños y que son principalmente los que van a actuar con las acciones de estimulación temprana? Los padres, los cuidadores y nosotros como profesionales debemos de tener estas competencias, la de sensibilidad, la de corresponsabilidad entre los diferentes sectores, la interacción y la creatividad. Y con sectores me refiero a la educación, al sector salud, sociedad civil, comunidad y familia. El programa está implementado entonces en 2 acciones que influyen en el desarrollo infantil temprano. Y yo aquí, vean, dividí casi en cuadrantes esta parte del lado izquierdo. Del lado izquierdo ustedes ven la evaluación del desarrollo infantil. Esa es una acción y la otra sería la de estimulación temprana. En cuanto a la evaluación del desarrollo infantil, durante la consulta del niño sano se realiza la evaluación. De esa resultan 3 resultados, pues. Hay un resultado en verde, uno en amarillo y uno en rojo. En cuanto a las acciones de estimulación temprana, el verde y el amarillo van a estar sometidos a estimulación temprana, por eso está en el cuadrante superior derecho. El verde sería como una vez al mes, pero los de amarillo van a requerir de verse cada 15 días, porque ahorita les voy a decir lo que significa estos colores. Y el rojo significa una detección oportuna de riesgo de retraso del desarrollo. Vamos a ver qué significa cada uno de estos colores. Aquí, el color verde nos está refiriendo, y se los voy a decir textualmente tal como aparece en la prueba de EDI, que seguramente algunos de ustedes ya conocen. Sin embargo, yo aquí quiero hacer un paréntesis, un comercial. Necesitamos alcanzar la cobertura de capacitación para todas ustedes y que la conozcan todos. El color verde significa que el niño cumple los hitos y habilidades esperadas para su grupo de edad en todas las áreas del desarrollo y además no presenta ninguna señal de alarma o datos anormales en la exploración neurológica. El rezago del desarrollo o amarillo, el niño no cumple con todos los hitos y habilidades esperadas para su grupo de edad, pero no presenta un retraso considerable porque ha logrado los hitos del grupo de edad anterior. Y el rojo, que significa riesgo de retraso en el desarrollo, el niño no cumple adecuadamente con los hitos del desarrollo y habilidades esperadas para su grupo de edad, presenta un considerable retraso porque no ha logrado los hitos del grupo anterior, o presenta señales de alto riesgo como las señales de alarma, o tiene una exploración neurológica francamente anormal. Aquí está un fluxograma resumido, en el que se va a dar el desarrollo infantil temprano desde esta perspectiva en el centro de salud. Llega el niño a la unidad de salud. Durante la consulta del niño sano se le aplica la evaluación del desarrollo infantil. Ahí están los posibles resultados, rojo, amarillo y verde. Como les decía, el amarillo y el verde van a necesitar de estimulación temprana en la unidad de salud, dándoles capacitación y orientación y estimulación temprana a padres, madres y cuidadores de niños menores de 5 años. Pero los rojos van a ser enviados por el médico de la unidad que hizo la evaluación del desarrollo infantil temprano al siguiente nivel de complejidad en cuanto se refiere de referencia, quiero decir, que son los CESA, son los centros de salud con servicios ampliados, en donde debe de existir un pediatra y una psicóloga. Ahorita les hago esta aclaración. Aquí los rojos que eran sospechosos de un riesgo de retraso del desarrollo van a ser evaluados por el pediatra, que hace un examen neurobiológico mucho más profundo. Él va a dar ese diagnóstico
y va a tomar de la psicóloga la evaluación de Battelle, que da una parte cognitiva del desarrollo, y entonces el médico, junto con ese resultado de la Battelle, va a llegar a un diagnóstico y va a ver si este niño tiene el desarrollo normal, fue un falso positivo, y entonces va a tener un desarrollo adecuado y lo va a regresar a la unidad de salud. Pero si este pediatra, con estos elementos que tiene de la psicóloga y su propia apreciación como médico, él es el que tiene la facultad de enviar a este niño al tercer nivel de atención, donde va a recibir rehabilitación temprana según el problema de desarrollo que tenga, y ahí pues le van a aplicar la técnica adecuada, y por especialistas y fisioterapeutas adecuados. Pero sí hago la aclaración que es el médico el que hace la referencia. Entonces, vamos a entrar al concepto de estimulación temprana. Es un conjunto de acciones que tienden a proporcionar al niño sano las experiencias que éste necesita para desarrollar al máximo sus potencialidades de desarrollo. ¿Y por qué les doy este concepto? Porque es parte de lo que también vamos a contemplar en el programa. Más adelante les voy a hablar de lo que es ampliar un poquito más sobre el programa, pero con yo quiero entrar a este asunto que nos tiene aquí en este momento, aquí hablándoles a ustedes. Hay unos datos importantes que implican la evaluación de una política, de un programa. La data, como se le conoce así en las tecnologías de información y comunicación, dan cuenta de cómo está caminando el programa, si se está atorando, si se está yendo por otro lado, nos están dando resultados adecuados o no nos están dando resultados adecuados. Y es cuando tenemos que hacer un alto en el camino para ver dónde está fallando el asunto. Bueno, han de saber ustedes que se sustituyó la guía de evaluación del desarrollo rápida por la EDI, es otro instrumento. De alguna manera es un instrumento que se está implementando todavía. Esto hace que de alguna manera se desestabilicen los datos, pero sí es importante que entiendan ustedes cómo deben de subir los datos, resultados de la EDI en el SIS, para que no nos estén dando estas cifras un tanto inconstantes y que no están dando fe de que el instrumento de evaluación del desarrollo esté midiendo lo que realmente nosotros queremos medir con los colores que ya les había mencionado anteriormente. Entonces, en esta diapositiva les estoy mencionando que hay 3 variables muy importantes que se consideran en el SIS. En la hoja número 8 están los resultados de la prueba EDI, y en la hoja número 19 los resultados de las acciones en estimulación temprana en menores de 5 años. En la 19 también está lo de madres capacitadas. Vamos a ver en otra presentación cómo está cada una de estas variables. Aquí quiero terminar con decirles que de entre las acciones de estimulación temprana se repartieron imanes, como los que ustedes ven aquí, se repartieron también folletos de la UNICEF. Si tienen ustedes alguna duda, aquí vamos a estar aquí también para contestar sus preguntas con respecto a estos programas. Con esta primera parte termino solamente para decirles que si felices los queremos ver en su desarrollo, tenemos mucho que hacer. Es un eslogan desde nivel federal. Ahí tienen mis datos y mis correos por si quieren escribirme. Les estábamos hablando del reporte de las variables y cómo las podían subir al SIS. En esta hoja, que es la hoja 8 de registro de variables, están los resultados de la prueba EDI. Si ven ustedes, hay unos cuadrantes en donde se divide en 2 partes, para población abierta y para población que tiene derecho a Prospera. En la población abierta está en el menor de 1 año, después está otro cuadrante que dice de 1 a 4 años. También así se repite para la población de Prospera, menor de 1 año y también de 1 a 4 años. Ahora, en las variables están los resultados: verde para normal, rezago para amarillo, riesgo de retraso del desarrollo en rojo. Se vuelve a repetir para el grupo de edad de 1 a 4 años, normal, verde, rezago, amarillo, riesgo de retraso en rojo.
También se repite para el menor de 1 año de Prospera: normal, verde, rezago, amarillo, riesgo de retraso rojo. Y de 1 a 4 años, normal, verde, rezago, amarillo y riesgo de retraso rojo. Estos campos se tienen que llenar con la información requerida. Ahorita les hago la aclaración con respecto a la población abierta y la población Prospera. Entonces, el resultado, para poner el resultado de la prueba EDI, se registran a todos los niños menores de 5 años, a quienes se les aplica por primera vez en el año la prueba de tamiz, evaluación del desarrollo infantil, la denominada EDI, dentro de la consulta del niño sano, de acuerdo a la calificación global obtenida al aplicar la prueba EDI. Como sigue: anote a todos los niños de acuerdo al grado de edad y al resultado obtenido en la prueba EDI. Anote a los beneficiarios de Prospera de acuerdo al grupo de edad y al resultado obtenido en la prueba EDI. En la hoja 19, en el cuadrante superior izquierdo, vemos las acciones de estimulación temprana para menores de 5 años. Otra vez aquí está dividida para población abierta y para población Prospera. ¿Se acuerdan cuando en una diapositiva habíamos presentado que las acciones de estimulación temprana iban a ser dirigidas a los de resultado verde y amarillo? Aquí es donde se van a tener que registrar para población abierta y para población Prospera. Pero acuérdense que la población abierta incluye a la población Prospera. En el cuadrante inferior derecho, donde dice madres capacitadas, en la clave MAC 04 dice estimulación temprana. Ahí se van a anotar el número de madres que van a ser capacitadas o orientadas, pero se va a anotar una acción que ustedes hagan ahí, ¿sí? Una orientación de primera vez. ¿Qué significa la variable 079? Es la hoja de estimulación temprana. La fuente de llenado es el CIS-SS-04-P. Es la hoja diaria del servicio de rehabilitación. No significa rehabilitación específica, no. Esto lo pusieron aquí porque no había otra hoja donde pusieran lo de la EDI. La EDI no se maneja en el tercer nivel de atención, que sería rehabilitación. Se considera a todos los niños y niñas menores de 5 años que obtuvieron calificación global de desarrollo en verde y rezago en el desarrollo en amarillo, en la prueba de EDI. La variable 086 son las madres capacitadas. La fuente de llenado también es el formato CIS-SS-29-P, es el programa Salud de la Infancia en el registro de capacitación a madres. Bueno, si tienen alguna duda, por favor vayan anotándolas para que al final me hagan esas preguntas. Pero generalmente hay estas dudas, entre las más frecuentes, que es que la población abierta incluye la población Prospera. Se registra población atendida, no número de acciones del personal. Y que existen algunos candados. Para población abierta, vuelvo a repetir, vuelven a poner aquí en letras rojas, desde sencilla, abarca la población Prospera. ¿Cuáles son los objetivos de la estimulación temprana? Del programa, principalmente comprender la importancia y los beneficios de la estimulación y el desarrollo infantil, conocer el desarrollo normal del niño de 0 a 5 años, conocer el instrumento de evaluación, que en este caso es la EDI, detectar signos de alarma, conocer el sistema de referencia y contrarreferencia que corresponde al programa, conocer las actividades propias de la estimulación temprana y educación temprana, así como su aplicación oportuna en todo niño sano o aparentemente sano. Ya vimos el concepto de estimulación temprana en la primera presentación y vamos a ver cuáles son los beneficios de la misma. Por supuesto que tiene mucho que ver con el desarrollo de la memoria, la imaginación, la atención, el desarrollo del lenguaje, del pensamiento, de la confianza, de la seguridad en sí mismo por todas las acciones que hemos visto, la relación afectiva y positiva entre los padres y los padres del bebé. Eso fomenta mucho. La interacción familiar es muy importante. Esto lo traigo a colación porque si nosotros consideramos que
En países que están en vías de desarrollo, la situación crítica, que significa la situación económica y social por la que se está pasando, paradójicamente aquí es donde hay más niños dentro de las familias que en países en vías de desarrollo, en donde hay menos hijos, podría decirse, o hijas en las parejas. Y cuando a lo mejor allí por tener más dinero deberían de tener más hijos, y aquí donde hay menos dinero podrían tener menos hijos, pues no, así no está la relación. Pero fíjense qué pasa con los niños de los países en vías de desarrollo. Hay menos contacto familiar que en los países en vías de desarrollo. La lactancia materna se da con mayor oportunidad entre los países pobres que entre los otros países. Como que en los otros países la mamá no se da esa oportunidad de dar lactancia a sus niños. Eso es en cuanto a relación de padres e hijos. Hay dos acciones, como ya les había comentado en la otra, la de evaluación del desarrollo y la de la capacitación a padres. De la guía de evaluación del desarrollo se pasó a la evaluación de la EDI. ¿Y quién la hace? Esta diapositiva me parece para mí muy importante, porque quiero hacer hincapié aquí. El personal médico de salud capacitado es el que aplicaría la EDI. ¿Por qué? Porque es importante que se señalen roles, aunque dentro de las políticas también se tiene que ser ciertamente flexible. ¿Y qué se hace durante la estimulación? Ofrecer orientación y herramientas necesarias para que las realicen durante las actividades diarias de la vida. ¿Cómo? Pues durante la alimentación, el cambio de ropa, durante el juego, cuando van a arrullar al bebé en la hora de su siesta, o bien cuando se va a dormir y le van a contar un cuento, le van a arrullar también, cantarle una canción de cuna. Todas esas actividades y momentos cotidianos es cuando se aplica la estimulación temprana. No es nada sofisticado ni nada complicado, es solamente la interacción de su mamá y su papá, sus hermanos, de su familia con el bebé, ¿sí? De mostrarle cariño, afecto. El vehículo principal para hacerle llegar todo lo que significa esto de la estimulación es el amor. Ese es el vehículo principal. Y el juego, por supuesto. Es así como se puede llegar a impactar el desarrollo infantil. Ya vimos cuáles son los que tienen que estar sometidos a este tipo de estrategia. Y aquí hay algunos ejemplos. Vean aquí a la abuelita cómo está arrullando al bebé, la mamá está jugando con su bebé, está jugando con la comida, durante el baño. A eso me refiero, que es cuando se pueden aplicar las actividades. Y aquí está solamente un ejemplo, por ejemplo, de una actividad que se haría en motor grueso en niños de 7 a 9 meses. Por ejemplo, en el motor grueso, ustedes le pueden decir a la mamá que lo acueste en una cobijita doblada en 4, en un petatito, acostado boca abajo sobre una toalla o cobija enrollada. Hay que poner un juguete que le guste mucho del otro lado de la toalla o la cobija, para que empiece a levantar la cabecita y lo busque, le llame la atención. Y así también va él sosteniendo la cabecita y le ayuda. De alguna manera, aunque nosotros no se lo hiciéramos, los niños lo hacen, no sé, no quiero ahorita entrar en controversias. Hacer estimulación temprana incluida por nosotros, en donde nosotros nos incluimos, o donde el niño solamente lo hace. Pero en realidad nosotros estaríamos como fomentando, promoviendo, más que adelantando habilidades y destrezas. Por eso no estoy de acuerdo yo con la estimulación precoz, por si algunos de ustedes tienen algunas preguntas al respecto. Y bueno, este es un material que se creó por parte de la UNICEF. Existen videos en donde están ahí algunas pautas que se señalan para promoción del desarrollo, y un rotafolio que también se puede utilizar por el personal de salud durante las horas de espera en las salas de espera ahí de los centros de salud, y les pueden hablar de este programa a los niños. Por ejemplo, este rotafolio que dice Creciendo y Aprendiendo Juntos para el Desarrollo Infantil Temprano. Es aquí visto de más cerca. Este colgante que ven del lado derecho se les da a cada madre de familia, se da por papá o por mamá, no por niño, y ahí la mamá se da cuenta también de qué actividades se pueden realizar.
Debo aclarar acá que aquí como que se ven juguetes comprados, hasta didácticos, y verán en algunas, si ya tienen ustedes esos componentes allá, se darán cuenta que en algunos existen hasta salitas con equipos, con espejo, con rodillos, o como se le llaman, dados, juguetes didácticos. No todo eso se puede tener en el hogar. Hay que hacer que la mamá, con su creatividad y su talento, se valga de las cosas que están en el hogar para poder promover el desarrollo de su niño. Los materiales y juguetes para el niño no se compran, así como el juego no se compra, los juguetes que hace la mamá con material reciclable, o que utiliza ahí en el hogar, una cacerola con un palito para que el niño haga un tambor, una cajita con semillitas adentro, pero que la cajita esté bien sellada con cinta adhesiva para que el niño no la vaya a abrir, no la vaya a romper y no se vaya a comer eso. Esos son juguetes que puede tener el niño como sonajitas de momento, o bien tener cajitas bien selladas y pintadas de colores, le pueden ayudar a hacer un trenecito, o bien un puentecito con dados. Es muy rico el asunto de cómo jugar con los materiales para los niños. Y bueno, ¿cuáles son las áreas del desarrollo que se abarcan durante la estimulación temprana? Se han abarcado el motor grueso, el fino, el lenguaje, el socioafectivo y también el cognitivo ya. Y el cognitivo se aplica desde recién nacido, no solamente a partir de los 2 años de edad. ¿Y qué hacer? Pues es de acuerdo a la edad como se van dando estas estrategias o estas acciones. Como decía, no requiere un material específico ni un tiempo específico, porque en algunos momentos llegó a entenderse que tenía que hacerse media hora de estimulación temprana durante el día. No, como les digo, son los momentos cotidianos de la vida, y el beneficio ya lo vimos al principio. Hay que considerar entonces que las actividades se desarrollen en un ambiente tranquilo, premiando siempre o festejando los resultados que han obtenido con el bebé. No forzar nunca al bebé para hacer las actividades, y de preferencia que participen ambos padres, mamá y papá con la hija o con el hijo, o aquellas personas encargadas del cuidado diario. Y hay algunas fotos, por ejemplo, de cómo están jugando con el bebé, platicando, repitiendo lo que está diciendo, abrazándolos, apapachándolos. Y entonces, para cuando nosotros damos la orientación a la mamá o al papá o al cuidador, hay que verificar que se haya entendido lo que nosotros le estamos diciendo y que lo haga. Entonces hay que acompañar cualquier actividad con lenguaje cariñoso, y que de alguna manera no solamente incida por ejemplo, sobre el lenguaje, sino sobre el afecto, sobre el abrazo, no sé, muchas cosas que se pueden hacer alrededor, y que les voy a hacer llegar con unos lineamientos de estimulación temprana más adelante. Aquí hay algo sobre cómo levantar y controlar la cabeza, como les dije, la de recostarlo en una superficie y una toallita sobre su abdomen. Permitirle jugar con los alimentos. Miren, aquí el bebé está jugando con la cuchara, y ya se la lleva a la boca con mucha eficiencia, y no la está tomando precisamente como los adultos queremos que la tomen, pero se está divirtiendo mucho. Entonces, que coma solo, aunque tire los alimentos, pero hay que tener mucha paciencia para ello. Y ayudarlos en el quehacer es muy importante. Por ejemplo, aquí algo tan sencillo como secar las verduras una vez que ya son lavadas. Como decía yo, aquí ayudar en las tareas del hogar. Si tenemos la oportunidad de tener libros con unas páginas gruesas, cuentos con páginas gruesas que puedan ser movidos por sus deditos, es súper importante esta oportunidad que les da para poder señalar aquí, por ejemplo, objetos de las situaciones que nosotros le preguntamos. Regar las plantitas, es una actividad muy rica. El lenguaje, como vimos, los libros les ayudan a ilustrar el lenguaje, y desde ahí se empiezan a mapear los rieles para la fonética, la sintaxis y la gramática. Cuando nosotros les jugamos con niños más grandecitos, les podemos decir: pon la pelota delante de esta, a un lado, a la derecha, atrás, arriba, pon la pelota arriba de la mesa, abajo de la mesa. No necesitaron ustedes hacer una cosa muy sofisticada. ¿Y saben qué hicieron con eso? Están estimulando las primeras etapas del número, del antes, el después, el poco, mucho,
el ayer, los números en realidad. Y así es como se incorporan en los juegos los números. También dándoles masa para que ellos amasen con plastilina o con barro y hasta con engrudo. La música es también parte de los juegos de los niños. Bueno, aquí están mis datos. Yo les agradezco mucho su atención y les agradecería también que se contactaran con nosotros, ya sea por medio de este correo o bien por teléfono, pero estamos para servirles. Muchas gracias. Nosotros como Telemedicina nos sentimos, contentos y satisfechos de haber hecho, porque con ustedes es la primera sesión de capacitación muy dirigida que hacemos. Nosotros hacemos videoconferencias, pero en un calendario más abierto. Y bueno, aquí el Departamento de Promoción a la Salud nos pidió el apoyo para usar este medio y nosotros encantados de abrírselo. Estamos dispuestos a seguir trabajando cuando ustedes lo requieran de esta manera, sobre todo para acortar distancias, que es un objetivo de Telemedicina, usar estos equipos para acortar distancias y poder reducir también costos, ¿no? Bueno, por esta parte sería todo. Muy bien, ya ustedes se ponen de acuerdo con ellos para cuestiones de listas y evaluación. Muchas gracias y fue un gusto estar trabajando con ustedes. Que tengan un muy buen día. Gracias, doctora. Gracias a ti.